Ahora, entramos al tercer acto. La fase donde la máquina económica, ya aceitada, deja de ser una herramienta de supervivencia y se convierte en un arma de influencia. Porque una cosa es atraer dinero, otra muy distinta es ser dinero. Y aquí es donde la historia de Singapur da un giro que pocos países han logrado. No se contentó con ser el lugar donde el capital aterriza, decidió convertirse en el piloto. El mecanismo tiene un nombre: soberanía financiera. Suena abstracto, pero tiene una traducción concreta: reservas tan enormes, tan bien administradas, que te dan margen de maniobra cuando el mundo se desmorona. Cuando otros países piden préstamos, tú puedes comprar sus activos. Esa es la diferencia. Y para llegar ahí, Singapur no solo ahorró, hizo algo más inteligente. Convirtió sus ahorros nacionales en dos vehículos con personalidades distintas. Temasek Holdings, fundada en 1974, es el brazo de capital riesgo de la nación. Invierte directo en empresas, toma participación, busca rendimientos a largo plazo. Es un fondo de riqueza soberana que opera casi como un fondo privado de capital, pero con una cartera que es una radiografía del desarrollo nacional. Empezó con empresas locales y se expandió global. GIC Private Limited, establecida en 1981, es el administrador de las reservas financieras del país, el guardián del colchón, más conservador, más diversificado, más enfocado en preservar el poder adquisitivo a través de generaciones. Esta división de roles es clave. Temasek es la punta de lanza. GIC es el escudo. Juntos son la expresión más pura de la filosofía económica del Estado. El país como un holding, no como un administrador de subsidios. Un holding. Y aquí es donde muchos videos de finanzas se detienen. Muestran los gráficos de crecimiento y dicen, miren, un milagro. Pero el milagro no es que existan estos fondos. El milagro es cómo se alimentaron. Porque un fondo soberano no es magia. Necesita un flujo constante de capital para invertir. Y en Singapur, ese flujo vino de tres fuentes interconectadas, diseñadas a propósito. Primero, el superávit fiscal. Un gobierno que gasta menos de lo que recauda, año tras año, por décadas. Una disciplina presupuestaria que en otras democracias es casi un sueño. Esto generó un excedente directo para inyectar en los fondos. Segundo, los ahorros obligatorios del CPF. ¿Recuerdas esa tasa de contribución del 50% que vimos antes? Parte de ese inmenso flujo de dinero no se usaba solo para comprar casas. Se canalizaba hacia bonos del gobierno, que a su vez podían ser usados para financiar inversiones de estos fondos. Es un circuito cerrado. Los ahorros de los ciudadanos se transforman en capital del Estado, que se invierte para generar más riqueza, que a su vez sostiene el sistema. Tercero, las ganancias por ser un hub global. Los impuestos corporativos, bajos pero amplios, porque hay muchas empresas, las tarifas portuarias y aeroportuarias, los servicios financieros. Singapur cobra una comisión a la globalización por pasar por su territorio. Estas tres fuentes crearon un río de dinero que no se gastó en populismo, se reinvirtió, invertido en activos globales, acciones en empresas tecnológicas en Silicon Valley, propiedades en Londres, infraestructura en Australia, participaciones en bancos asiáticos. El resultado es que hoy, Singapur no es solo una economía, es un gigantesco fondo de inversión con una ciudad-estado adjunta. Pausa. Porque este es el momento de hacer una pregunta incómoda que surge naturalmente. ¿De quién es ese dinero? Técnicamente, de la nación. Pero en la práctica, el control recae en un pequeño grupo de tecnócratas, designados por un sistema político altamente concentrado. La rendición de cuentas es opaca. Los informes son amplios, pero los detalles de inversiones específicas a menudo no son públicos. No es corrupto en el sentido tradicional de maletines llenos de efectivo. Es técnico. Y esa tecnocracia, con su horizonte de décadas, es una de las grandes ventajas competitivas del modelo. Mientras los políticos occidentales piensan en el próximo ciclo electoral, los gestores de Temasek y GIC piensan en el próximo ciclo económico de 20 años. Esa paciencia es un lujo que muy pocas naciones pueden permitirse.
Y es un lujo pagado con un sistema político que prioriza la continuidad por encima de la alternancia. Pero, como toda apuesta, esto introduce una nueva vulnerabilidad: la vulnerabilidad del éxito. Porque cuando tus reservas son tan inmensas, tu destino ya no está solo en tus fábricas o en tu puerto. Está atado a la salud de los mercados globales, a la estabilidad del dólar, al precio de los activos en el otro lado del planeta. Singapur exportó su riesgo país, pero lo importó como riesgo de mercado. Si la bolsa estadounidense cae, el portafolio de Temasek sufre. Si el mercado inmobiliario chino se desploma, GIC siente el golpe. Se convirtieron, irónicamente, en rehenes de la misma globalización que los hizo ricos. Y aquí llegamos a un principio de hierro de la economía. No existe el almuerzo gratis. Solo hay intercambios de riesgo. Singapur intercambió el riesgo de ser pobre y aislado por el riesgo de ser rico e interdependiente. Hasta ahora les ha ido muy bien, pero el futuro plantea una pregunta más dura. ¿Qué pasa cuando el mundo deja de ser un lugar estable para invertir? Cuando la globalización se fragmenta, cuando los bloques comerciales levantan muros, cuando ser un hub neutral deja de ser una ventaja y se convierte en un punto débil. Esta no es una pregunta hipotética, es la tormenta perfecta que se ve en el horizonte. Y para un país cuyo modelo económico es ser el intermedio perfecto, la desglobalización no es un viento en contra, es un terremoto. Ahora, antes de seguir a la parte más humana y conflictiva del modelo, necesitamos un momento de claridad numérica, para que entiendas la escala de lo que estamos hablando. Las reservas oficiales de divisas de Singapur, administradas por el MAS, superaban los 500.000 millones de dólares singapurenses a finales de 2024. Eso es un colchón de liquidez enorme. Pero además, está el tamaño de los fondos soberanos. Temasek tiene una cartera con un valor neto que ronda los 300.000 millones de dólares singapurenses, cifras de su informe anual. GIC no revela su tamaño total, pero los analistas estiman que maneja más de 700 millones de dólares en activos. Combina estas cifras. Estamos hablando de que un país de 5.6 millones de personas controla activos por un valor que supera el PIB de muchas economías grandes. Esta no es solo riqueza, es poder financiero. Es la capacidad de llamar al CEO de un banco global y que te devuelva la llamada en 5 minutos. Es influencia silenciosa. Es la culminación de la visión de Lee Kuan Yew, de que un país pequeño no puede depender de la caridad geopolítica. Debe ser tan útil y tan indispensable desde el punto de vista financiero que a nadie le convenga que falle. Es la doctrina de la relevancia por el balance general. Pero este poder tiene una cara B, una cara que se refleja en las calles de Singapur, no en sus rascacielos. Porque toda esa acumulación de capital a nivel nacional no garantiza que cada ciudadano se sienta igual de rico. De hecho, crea una tensión inherente. La tensión entre ser una plataforma global para el talento y el capital y ser un hogar para tus propios ciudadanos. Singapur, para mantener su competitividad, necesita importar talento. Ingenieros, banqueros, científicos, médicos. Atrae a los mejores del mundo con salarios altos, bajos impuestos y una calidad de vida excelente. Esto presiona al alza el costo de vida, especialmente la vivienda. Y aunque el sistema de HDB protege a la mayoría de singapurenses con vivienda subsidiada, crea una división social sutil pero real. El ciudadano de a pie, viviendo en su HDB, planeando su retiro a través del CPF, y la élite global expatriada y local, viviendo en condominios de lujo, con sus ingresos en la liga global, invirtiendo en activos internacionales. El sistema los necesita a ambos, pero beneficia a ambos de maneras radicalmente distintas. Esta es la grieta en el modelo, una grieta que se mide con un número, el coeficiente de Gini. Después de impuestos y transferencias, Singapur logró bajarlo a 0.364 en 2024. Es un número que ha mejorado, lo que muestra que el Estado redistribuye activamente, pero sigue siendo uno de los índices de desigualdad más altos entre las economías desarrolladas. ¿Por qué? Porque la estructura económica misma, basada en finanzas globales y capital intensivo, genera desigualdad por diseño. El Estado luego usa una parte de sus enormes ingresos para suavizar los bordes. Pero es una carrera constante,
una pelea contra la física económica de su propio éxito. Y aquí llegamos al núcleo de la paradoja moderna de Singapur. Para mantener el sistema que los hizo ricos, deben seguir siendo hipercompetitivos a nivel global. Pero para mantener la cohesión social que les da estabilidad, deben proteger a sus ciudadanos de los efectos negativos de esa misma competitividad. Es un acto de equilibrio cada vez más difícil, especialmente cuando aparece el desafío demográfico más grande de todos. Uno para el que incluso el más brillante de los ingenieros sociales no tiene una solución fácil: la tasa de fertilidad. En 2024, cayó a un mínimo histórico de aproximadamente 0.97. Para que una población se mantenga estable, sin inmigración, se necesita una tasa alrededor de 2.1. 0.97 es un colapso. Esto no es un problema social abstracto, es una crisis